por tanto hay que dejar que el área de cultura se desarrolle con la mayor libertad, la mayor limpieza y la mayor efectividad posible. Y por tanto yo ejerceré mis funciones como concejal, las otras funciones que tenía asignadas de trabajo distrital, etcétera. Quitarse de en medio por un ejercicio de responsabilidad. El ya exedil de Cultura del Ayuntamiento de Madrid deja el cargo de responsable de este área, pero no el acta de concejal. Es la primera crisis de gobierno de la nueva alcaldesa de Madrid a menos de 48 horas de haber tomado el mando de la ciudad. Y nos tememos que no va a ser la última, porque los currículums de los concejales de Podemos, sin duda, que van a dar de qué hablar. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Guillermo Zapata ha dimitido del cargo de concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, pero no ha renunciado a su acta de concejal. ¿El motivo para quedarse? Considera que se está viviendo un momento histórico importante y que debe estar a la altura. Dice que se va por un ejercicio de responsabilidad. No pide perdón, pero sí dice que se está disculpando en persona ante las personas que se hayan podido sentir ofendidas por sus tuits. Menos de 48 horas después de ser erigida como alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena se ha enfrentado a su primera crisis de gobierno. Ha aceptado la renuncia del cargo de Zapata, pero deja que siga como concejal porque afirma que necesita a todos ellos. Y el donde tiene un lugar claro: Madrid, la capital de España, es desde el pasado sábado, junto a Barcelona, el paradigma del cambio en España. Ambas ciudades van a dar un giro de 180 grados en sus políticas. Habrá que estar atentos a sus primeros gestos para saber la dirección en que se producen todos ellos. Según Carmena, estas polémicas se producen porque son concejales que vienen de fuera de la política. La primera parte de su afirmación es cierta, es su primer contacto con la política y tienen un pasado de fuerte activismo, ya sea en las calles, realizando acosos o escraches, o sobre todo en las redes sociales, con comentarios antisemitas, de humor negro o incluso pidiendo la guillotina para algún ministro del Partido Popular. Quizás este tipo de comentarios nos sorprendan a día de hoy, pero no en un mañana. La izquierda radical ha llegado al poder en muchos ayuntamientos. Fíjense: Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, Coruña e incluso Valencia. Los comentarios en Twitter son solo la punta del iceberg de lo que representa que gobiernos de esta índole nos gobiernen. Para no ser acusados de alarmistas ni de agoreros, estaremos atentos a su manera de gobernar y se la contaremos para que sean ustedes mismos quienes juzguen. Tiempo de análisis editorial con el presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza. Beatriz y Gonzalo, lo cierto es que no acabo de ver dónde puede estar la divergencia. Ninguna persona con sentido común o una mínima decencia y respeto por los otros puede continuar un solo segundo ocupando un cargo público después de haberse manifestado con la violencia y la provocación con la que lo ha hecho el joven Zapata. Dicho lo cual, creo que la nueva alcaldesa debe pedir el acta de concejal sin perder un solo minuto a quien ha ofendido a tantos y tan gravemente. Si no lo hace hoy mismo, no vamos a dejar de recordarle lo del chiste, el viejo chiste mexicano. Alcaldesa, que viva Zapata, pero que viva lejos de nuestro ayuntamiento. Nos gritaron que merecíamos la guillotina y la horca. Son las palabras que, según la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Viñacís, les gritaron a ella y a sus compañeros, los simpatizantes de Podemos, el pasado sábado. Todo ocurría tras la toma de posesión de Manuela Carmena como nueva alcaldesa de la capital. Al salir del consistorio, la concejal de Ciudadanos dice que experimentó una sensación de odio hacia ella y sus compañeros que nunca había vivido. Agradezco el eufemismo increparles, pero ahí se escucharon cosas que van un poco más lejos de lo que es increpar. Otra cosa es increpar, la siguiente cosa es insultar y la siguiente amenazar. Y entonces, como todo aquello se produjo, fue muy desagradable. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, renuncia al escaño de senador 4 días después de que Susana Díaz haya sido investida presidenta andaluza. Esta asegura que no ha forzado la marcha de Griñán, pese a que era una de las condiciones impuestas por Ciudadanos para facilitar su reelección al frente de la Junta. El expresidente, recordemos, está imputado en el Supremo por el caso de los ERE. Nos comunicó su voluntad de no seguir en la actividad pública y de ni siquiera optar a su reelección en el Senado. Entonces creo que ahora se inicia una nueva legislatura donde se elegirán nuevos senadores por la comunidad andaluza y él lo que ya manifestó, pues hoy lo ha llevado a cabo. Bueno, yo lo respeto, es una decisión personal, a él le corresponde, él ya manifestó hace algún tiempo
que no iba a continuar al margen de lo que dijese el Supremo al frente del escaño en el Senado, y lo ha decidido ahora. Bueno, es una decisión personal, insisto, que yo respeto. Mariano Rajoy convoca al Comité Ejecutivo del PP para el próximo jueves. En él, el presidente va a dar a conocer los cambios en el organigrama del partido con el objetivo de coger impulso de cara a las elecciones generales. Unos comicios que, según el propio líder del Ejecutivo, no tiene intención de adelantar. Por otra parte, no se descarta que esta semana anuncie la remodelación de su gabinete ministerial. Rajoy ha acusado a Sánchez de haber perdido la centralidad y haber apostado por políticas radicales y extremistas con los pactos tras las municipales. Es lunes, en nuestra sección El Mundo en Guerra estrenamos colaborador. Se trata del militar en excedencia Bruno Navarro, director de seguridad y experto en temas bélicos. En la intervención de hoy nos hablará de Al-Qaeda y del Estado Islámico. ¿Son lo mismo estas dos organizaciones terroristas o tienen diferencias? Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a falta de fichajes y de grandes titulares deportivos, confirmamos una exclusiva que ya dimos en Intereconomía, que es la nueva camiseta del Madrid, ¿no? Exactamente, porque hoy por la mañana el Real Madrid, a falta de fichajes, como decías Gonzalo, ha presentado su nueva y polémica camiseta. No es el caso de la primera, que como vamos a ver en pantalla es clásica, respeta el modelo tradicional del club. Sí, con la segunda, la gris del Tiempo de Deporte, recordaremos como ya en febrero Intereconomía adelantó esta noticia. También veremos el drama en Girona. El Girona se queda finalmente en segunda división después de fracasar al intentar subir a primera ante el Zaragoza. En el Tiempo de Deportes ampliaremos todos los detalles. No soy antisemita en absoluto, rechazo todo tipo de violencia, cualquier modelo de violencia. De la misma manera, reiterar que nunca he sido y he sentido el más mínimo afecto por terrorismo de ningún modelo, y que mi respeto hacia las personas víctimas de violencia es absoluto en todos los momentos, independientemente de lo que puedan traducir los tuits. He acotado políticamente la responsabilidad al área de cultura, precisamente porque el debate que se ha establecido tenía que ver con la cuestión de la cultura, con la cuestión de la libertad de expresión, con la cuestión del uso o no del humor negro, etcétera. Y eso puede afectar al trabajo que se haga desde el área de cultura. Y por tanto hay que dejar que el área de cultura se desarrolle con la mayor libertad, la mayor limpieza y la mayor efectividad posible. Y por tanto yo ejerceré mis funciones como concejal, las otras funciones que tenía asignadas de trabajo distrital, etcétera. Son las palabras de Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y ex edil de Cultura y Deporte tras su dimisión de esta misma tarde. Deja su cargo al frente de este área, pero no abandona el Ayuntamiento de la capital porque dice que está en un momento histórico que merece una responsabilidad a esa misma altura. Recordemos el motivo de la polémica, que no es otro que una serie de tuits publicados en esa red social con comentarios intolerables. Vamos a repasarlos, los vamos a ver en pantalla. ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600? En el cenicero, decía Guillermo Zapata. Otro: amigos, Lulum nos lee desde el Estado de Israel que no se sabe para qué necesita tanto espacio si cada persona ocupa un montón de ceniza. Más tuits: han tenido que cerrar el cementerio de las Niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos, decía este concejal. Y por último, Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo. La alcaldesa habló con Zapata en la noche de ayer y esta mañana se ha reunido con el concejal de su partido. Ha aceptado su renuncia de edil de Cultura, pero ha dicho que necesita a todos los miembros de su grupo para esta tarea. Por eso no le exige el acta de concejal. En principio, bueno, no es un problema que la postura o, digamos, el enfoque, su visión sobre el humor negro que pueda tener Guillermo aconseje que pueda tener otras tareas que no sean a lo mejor las del responsable de cultura, pues no es un problema, es simplemente algo que está en el debate de la ciudadanía y como todos los debates de la ciudadanía hay que tenerlos como buenos. La polémica se desataba el pasado sábado. La totalidad del arco político español ha criticado con dureza los tuits de Zapata y han exigido su dimisión. Bueno, yo creo que es inaceptable. Es inaceptable y da muestra de la ausencia de sensibilidad de esta persona respecto del dolor ajeno. Y yo creo que no tiene más salida que la dimisión. Insisto, no hay palabras para lo que hay. Las únicas palabras que quiero decir es que el gobierno las condena con absoluta claridad y sin matiz alguno. En política hay que hacer matices, pero en este caso no hay matiz posible. Nos preocupa que un concejal de la capital de España
cometa o haya tenido estas ideas que ha expresado en un instrumento de difusión. Para hablar de la polémica creada estos días por los tuits del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, tenemos conexión con el portavoz de la comunidad judía en Madrid, una de las principales víctimas, por cierto, de los tuits de Zapata. Se llama David Hatchwell. Muy buenas noches. ¿Qué le parece? Buenas noches. ¿Le parecen antisemitas los comentarios escritos por Zapata en su cuenta de Twitter contra la comunidad judía? Mire, desafortunadamente sí me parecen antisemitas. Me parece antisemita, en primer lugar, el hecho que hagan ese tipo de chiste sobre las víctimas de la Shoah, 6 millones de personas, niños, mujeres, hombres, que fueron exterminados por solo un hecho que era el ser judío. Y por otra parte también no solo son los chistes que son pésimos y antisemitas en su forma, pero también el hecho que se ha referido al Estado de Israel diciendo que no entendía por qué necesitaba tanto espacio el Estado de Israel, siendo que al final sus habitantes son cenizas, ¿no? Es como el chiste que hizo sobre las cenizas, las 5 millones de judíos que entraban en 600 y que entraban en el cenicero. Sí, es antisemitismo. Zapata ha dicho que entre otras personas iba a llamarles a ustedes para pedirles disculpas. ¿Se ha producido esa llamada? ¿Qué les ha dicho? No, no se ha producido la llamada. Si finalmente se produce esa llamada, como ha dicho el concejal, y le pide disculpas, ¿qué le diría a la cara o por teléfono? Claramente le diría que, como él sabe bien, se ha equivocado, y también le invitaría a visitar el Museo de Yad Vashem en Jerusalén, en Israel, para que venga a ver exactamente el porqué de lo duro que ha sido ese tipo de comentario. Primero, él ha demostrado una falta de sensibilidad brutal en cuanto a las víctimas de la Shoah y hacia las familias de Marta del Castillo, las niñas de esa tragedia de Alcácer, y también hacia Irene Villa. Entonces, lo primero que hay que tener es empatía en la vida. Un buen ser humano tiene que tener empatía, y no lo ha demostrado. Por lo tanto, claramente sería venir a visitar el Museo de Yad Vashem en Israel. Por cierto, que la portavoz de su comunidad de Madrid ha dicho que tienen miedo por la deriva antisemita de la izquierda en Europa. ¿Por qué tienen miedo? Mejor dicho, ¿de qué tienen miedo? ¿De la izquierda radical, por ejemplo? ¿Exactamente de qué? Bien, miedo, los judíos no tenemos miedo de nada porque llevamos 2000 años de exilio y ahora estamos en un momento que gracias a Dios volvemos a tener el Estado de Israel. Por lo tanto, miedo ninguno. Preocupación mucha, porque vemos una deriva antidemocrática que está ocurriendo en Europa, en nuestra Europa, y nos preocupa. Lo vemos con el radicalismo islamista, lo vemos con el radicalismo de extrema derecha y lo estamos viendo con el radicalismo de extrema izquierda que está fomentando el boicot hacia la única democracia de la zona, hacia Israel, que es el único país de la zona donde crece la población cristiana, donde pueden vivir los homosexuales en paz y tener una vida libre. Por lo tanto, claro que nos preocupan una serie de factores. Queda clarísimo. Señor Hatchwell, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Intereconomía y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. También ha habido determinadas figuras que han salido en defensa de Guillermo Zapata. Ha sido, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Monedero, quien se ha escandalizado de que los que no condenen el franquismo sí condenen los tuits del concejal de Ahora Madrid. Están mintiendo. Cuando tú cortas el contexto, estás mintiendo. Y eso es lo que están haciendo los que quieren acusar a Guillermo Zapata de lo que sea ciencia cierta que no es. Porque conozco su obra, conozco lo que hace, conozco también cómo piensa. Y él es todo menos un antisemita y un racista o alguien que se mofe del dolor de las víctimas. Zapata no ha dejado su acta de concejal, con lo que de momento no va a tener sustituto en el ayuntamiento. Quien iba a ocupar su cargo de haberlo hecho, y lo va a hacer seguro en el momento en el que algún edil de Podemos renuncie, es la número 21 en la lista. Se llama Alba López Mendiola y, entre otras cosas, dijo del expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, que no debería haber muerto tranquilo en la cama, sino en la calle o mejor colgado. Veamos un perfil de la próxima concejal de Podemos en Madrid en cuanto se produzca una renuncia en las filas de la formación. Así es, y piensa Alba López Mendiola. Boyera, camionera, desviada, leñadora, feminazi, doctorada en el arte de quejarse, marxista-leninista. Así es Alba López Mendiola, y no porque lo digamos nosotros. Es como se describía ella misma en su cuenta ya cerrada de Twitter y en lo que no era su cuenta. Vengo aquí primero reivindicándome como mujer, como boyera, como comunista y como feminista. Eso para empezar.
López, número 21 en la lista de Ahora Madrid, ocuparía el puesto de Zapata si este dejase su acta de concejal, algo que de momento no ha ocurrido, ya que solo ha renunciado a ser el responsable de Cultura. Pertenece a la plataforma A por Ellos, en cuya web explica que empezó a interesarse por el activismo a raíz de las manifestaciones laicas contra la imposición de una religión en las aulas y en las instituciones, y que tras el 15M no ha parado de formarse en ello gracias a los movimientos sociales en los que participa, plataformas contra los desahucios, la Red de Solidaridad Popular, las Marchas de la Dignidad y las nuevas perspectivas que le aportan las asambleas feministas o las de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Milita en las Juventudes Comunistas y no dudaba hasta ahora en exhibir en Twitter una foto de portada copada por banderas republicanas y la hoz y el martillo marxistas. Al igual que Zapata, López ha demostrado su antipatía por los judíos, pidiendo públicamente el boicot al Maccabi, un equipo de baloncesto de Tel Aviv, y al gobierno de Israel. Cuando pasan 15 minutos de las 8 de la tarde, conectamos con la redacción de Gaceta.es para conocer qué más tuits ofensivos o insultantes han vertido miembros de la lista de Podemos, porque con Zapata no acaba la cosa, ¿no es así? Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues lamentablemente no acaba ahí la cosa. Al menos otros 2 concejales electos de la lista de Carmena de Ahora Madrid han vertido en las redes sociales comentarios del mismo mal gusto que los de Zapata. Empezamos por Jorge García Castaño. El podemita no dudó en utilizar las redes para sugerir la posibilidad de empalar a Toni Cantó. Lo hizo por unos comentarios que el representante de UPyD había hecho sobre la violencia de género. Otro compañero de filas, Pablo Soto, manifiesta en las redes sociales una auténtica obsesión por la muerte y la guillotina. La guillotina es el lugar al que ha enviado a personalidades como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a destacados banqueros y también al ministro Alberto Ruiz Gallardón. A este último le dedicó además la siguiente frase: no puedo asegurar que por torturar y matar a Gallardón vaya a cambiar la historia, pero por probar no perdemos nada. Soto además se rió, al igual que su compañera de filas Eva Mendiola, de la muerte del banquero Emilio Botín, y además preguntó en las redes cuántos años de cárceles caían por matar a un ministro. Todo prudencia y templanza en el consistorio madrileño. Muchas gracias, Rosa. Merecéis la guillotina y la horca. Son algunos de los gritos que los simpatizantes de Podemos profirieron contra los concejales electos de Ciudadanos el pasado sábado en el Ayuntamiento de Madrid. Así fue, por ejemplo, con la edil Begoña Villacís, quien ha llegado a afirmar que nunca ha vivido una situación de tener enfrente a tanta gente que le odie. A ver, estaba el cordón, efectivamente pues delimitando cuál era su espacio. En nuestro espacio, por ejemplo, era el de la democracia. Está bien que se diga, agradezco el eufemismo increparles, pero ahí se escucharon cosas que van un poco más lejos de lo que es increpar. Otra cosa es increpar, la siguiente cosa es insultar y la siguiente amenazar. Y entonces, como todo aquello se produjo, fue muy desagradable porque nosotros entramos contentísimo, estábamos saliendo, empezó a escucharse un ruido cada vez más tremendo, cada vez más ensordecedor según íbamos saliendo. Y la verdad es que no me lo esperaba. Todo esto ocurría en Madrid. En Barcelona la polémica no es menor. Los 3 concejales de las CUP, un partido pro Batasuna, se fotografiaron en el consistorio de la ciudad condal el pasado sábado de la siguiente manera. En la primera de ellas se podía ver al jefe del ejército en Cataluña asistiendo como marca el protocolo a la investidura de Colau. Tuvo que presenciar cómo los diputados de la CUP levantaban el puño y tuvo que oír también gritos a favor de Terra Llura. La otra instantánea de la que le hablamos es de los mismos ediles posando con el número de preso de Arnaldo Otegi y pidiendo la libertad del exdirigente de Batasuna condenado por pertenencia a organización terrorista. Tiempo de análisis. ¿Por qué la izquierda radical que acaba de llegar al poder insulta a los que no piensan como ellos? Julia Ariza, ¿a qué crees que se debe? Ayer, después de la constitución de los ayuntamientos, decenas de energúmenos gritaron e insultaron a concejales electos del Partido Popular y del Partido Ciudadanos. Begoña Villacís estaba asombrada y enfadada. Es preciso hacer un poco de memoria. Hace 5 o 6 años, los ministros Piqué y Rato fueron casi linchados en una manifestación en Barcelona que bien recordamos. Rosa Díez fue increpada y zarandeada en la Universidad Pública cuando iba a dar una conferencia. Sin ir más lejos, los periodistas de Intereconomía de esta casa han tenido más de una docena de incidentes en las calles de Madrid y Barcelona en los que, en más de un caso, han corrido riesgo su propia integridad física. En todas estas ocasiones, pocas voces han gritado que esos comportamientos eran inaceptables.
Nosotros los hemos sufrido en carne propia y hemos padecido ese enorme silencio de nuestra sociedad. Quienes gritan, amenazan e insultan a los que no piensan como ellos, hoy están envalentonados. Piensan que con sus amigos en el poder eso de la ley no va con ellos. Pronto tendrán que reconocer que saltándose todas las leyes conseguirán que ninguna ley les ampare cuando por la propia ley de la vida necesiten refugiarse en ellas. Y eso a ellos también les va a pasar. Lo que está ocurriendo es el fiel reflejo del cambio que está experimentando España tras los pactos de la izquierda. Uno de los empresarios más reconocidos de nuestro país, Francisco González, ha asegurado que el riesgo más grave de la alternancia es el populismo, ya que considera que lleva a ninguna parte. Palabras del presidente del BBVA. Hay que tener mucha prudencia. Las promesas inviables pasan con el tiempo facturas muy altas. Los populismos son un viaje a ninguna parte. Lo hemos visto en el pasado y lo vemos ahora, incluso en países de nuestro propio entorno en Europa. No cometamos esos errores porque esto es volver al pasado. Y repito, siempre son los más débiles los que pagan este tipo de errores. Finalmente ya tenemos formados a todos los ayuntamientos. Nos hemos querido centrar en los más relevantes, en la mayoría de los cuales se ha visto cómo el PSOE ha entregado el poder a Podemos o a sus marcas blancas. ¿No es así, Eurico Campano? Buenas noches. ¿Por cuál empezamos? Muy buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a empezar, por ejemplo, por Madrid. Los socialistas han posibilitado en la capital de España, al final, que la comunista Manuela Carmena sea la nueva alcaldesa. El arranque de su equipo no ha podido ser más demoledor. Ya lo han visto con esos tuits de algunos de sus concejales de contenido antisemita y ofensivo para las víctimas del terrorismo. Un arranque que hay que unir a las que previsiblemente serán las primeras medidas del gobierno Carmena. Madrid, crecimiento cero. La izquierda sigue como con aquel famoso consejero de Leguina, Eduardo Mangada, que pronosticó que la capital ya no crecería más. De momento, la operación Chamartín y las 15.000 viviendas que traía aparejadas va a ser paralizada. En Barcelona, Ada Colau es ya alcaldesa, juro por imperativo legal, algo que, recuerden, pusieron de moda en los 80 los entonces diputados electos de Herri Batasuna cuando venían al Congreso. Colau prometió y está a punto de poner en marcha una moneda única para Barcelona, dinero de Monopoly, la llaman ya, que pretende que sea aceptada por comerciantes y ciudadanos. En Cádiz están muy contentos, algunos al menos, puesto que su primer edil ya es Kichi, el chirigotero novio de Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía. Promete convertir la Tacita de Plata en una ciudad feliz y dice de sí mismo que seguramente meterá la pata, pero no la mano, en la caja. Estaremos pendientes. En Valencia ya es alcalde Joan Ribó, uno de esos valencianos que sueñan con ser catalán. También aquí los socialistas se han volcado con el apoyo a la extrema izquierda, Compromís, que es la marca valenciana de Esquerra Republicana. Y por último nos vamos a la capital vitoriana. Ahí no ha sido necesario que haya habido el concurso de los socialistas, pero PNV y Bildu han pactado para entregar la alcaldía a los nacionalistas vascos. La bandera de España de momento ya ha sido retirada. Gracias, Eurico. Esto es lo que ha ocurrido en nuestro país. Los pactos de PSOE y Podemos que han propiciado tantos gobiernos municipales y autonómicos han sido objeto de crítica por parte del PP. Insisten en que los socialistas se han entregado a la izquierda radical. No ha tenido el más mínimo inconveniente en entregar el gobierno a fuerzas radicales. Como saben, Pedro Sánchez tuvo un gesto absolutamente deleznable cuando afirmó que no pactaría ni con el Partido Popular ni con Bildu. El periódico El Mundo ha estrenado una nueva sección. Se publicará cada domingo y está escrita por un personaje que se hace llamar Dios. Según el diario, el artículo vale más que 100 misas. En los artículos, un tuitero irreverente se burla de lo más sagrado poniéndolo en boca del propio Dios, unas burlas que a buen seguro no van a sentar o no están sentando nada bien a la gran mayoría de la sociedad española, sea o no sea creyente. Se trata de una sección que se llama Enredados y que cada domingo pretende dar un repaso divino, entre comillas, a la actualidad. Julio Ariza, ¿hasta cuándo los católicos tienen que permitir que sus creencias sean objeto de burla? Me piden que haga este editorial sobre lo que han denominado el tuit de Dios. La tradición, que para los cristianos es una de las fuentes de la revelación de Dios a los hombres, nos habla constantemente del temor de Dios. Este grupo de comunicación no es confesionalmente nada, como el pueblo norteamericano no es confesionalmente nada. Pero, por respeto
y por realismo está empapado de eso que llama la Biblia el temor de Dios. El reconocimiento de que somos seres creados y que nuestro principio y nuestro fin como seres humanos está imbricado con la existencia de un ser supremo no es un cartel que podamos colgar a la puerta de nuestros estudios, sino que entra en lo más profundo de nuestro trabajo como informadores y, por tanto, es imposible de soslayar. Yahvé entregó a Moisés las tablas de la ley. El segundo de sus mandamientos, cuyo cumplimiento garantiza la felicidad de los hombres, manda no tomar el nombre de Dios en vano. Como personas dotadas de inteligencia y libertad, nos oponemos a arrastrar a Dios por el suelo de nuestra mezquindad o nuestra frivolidad, especialmente si nuestra conducta en ese terreno puede herir o escandalizar a otros que merecen tanto respeto como nosotros o nuestras propias creencias. Lamento mucho que nuestros colegas del diario El Mundo no vean las cosas así y hayan decidido ocupar un teórico lugar de Dios entre gracietas y ocurrencias del más bajo nivel intelectual. Mi consejo, si es que quieren recibirlo, es que no jueguen con las cosas de comer, pues como dice el sabio refrán castellano, quien al cielo escupe, a la cara le cae. Es lunes, regresa a este plató, a este informativo, la habitual sección que después de unas semanas de parón hemos recuperado, es El Mundo en Guerra, un espacio en el que solemos contar con un analista en política bélica e internacional para intentar explicar los conflictos que ocurren más allá de nuestras fronteras. De ahora en adelante vamos a contar con la presencia de Bruno Navarro, es un militar en excedencia y analista de seguridad, a quien ya saludamos. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos ya, si le parece, entramos en materia, porque Al-Qaeda y el Estado Islámico. Vamos a hablar de las diferencias y las similitudes entre estas dos organizaciones terroristas islamistas. Y lo hacemos justo, por ejemplo, hoy, horas después de haber conocido que Estados Unidos ha asegurado que ha matado a uno de los líderes de Al-Qaeda en el Sahel. Era conocido por su alias como El Tuerto y Mr. Malboro. Pero vamos a lo que nos importa. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias para que la gente lo entienda entre Al-Qaeda y el Estado Islámico? Muy bien, Gonzalo, pues son muy sencillas. Comparten prácticamente todo. Para un occidental podría parecer que no son diferentes, ¿vale? Eso lo veremos después. Son musulmanes ambos. Ambos son de la corriente mayoritaria en el Islam, que es la suní. Ambos, dentro de esa corriente suní, pertenecen a la más rígida de las escuelas, la más estricta, que es la salafista. Ambos, por ese salafismo, han llegado de una forma, unos dicen que más lógica, otros menos, pero han llegado al yihadismo, que es el intentar, en esa yihad menor, yihad exterior, conquistar ese mundo, ese califato ideal y unir a toda la umma, todo el Islam, que es su fin, que también comparten, que es el califato. Ambas organizaciones pretenden imponernos ese califato. Y, naturalmente, para conseguirlo utilizan técnicas terroristas. No solamente, pero técnicas terroristas. Y luego la gran cosa en común que tienen, naturalmente, es que el Estado Islámico lo llamábamos hacía pocos años Al-Qaeda en Irak. Era la filial, más bien la franquicia de Al-Qaeda en ese país. Del Estado Islámico hoy también hemos conocido el nombre y la nacionalidad del último terrorista suicida, un joven británico de 17 años que fue enviado a inmolarse en una refinería en Irak. Pero vamos a hablar, hemos hablado de similitudes, hemos visto pues eso, que persiguen fines comunes, pero ¿qué diferencias hay, Bruno, entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, si es que las hay? Pues las hay, aunque para nosotros pudieran ser pequeñas, para ellos ha supuesto incluso la ruptura. Finales de 2013 empezaba la ruptura y en la primavera del 2014 era una ruptura absoluta. Tanto es así que en algunos lugares del mundo están en franco combate e incluso se han declarado la yihad, contra ellos la guerra santa. No en todo el mundo, y el gran peligro que tenemos es que se unan de forma global o incluso se fusionen. Mientras se estén pegando no está tan mal. La formación y la extracción es una de las primeras diferencias. Los líderes, el grueso de los líderes de Al-Qaeda tienen una extracción de las guerras de Afganistán y están muy bien formados espiritualmente, religiosamente, que es la única formación que realmente les importa. Mientras que en el caso del Estado Islámico están menos formados religiosamente y provienen de estas guerras más modernas de Irak y Siria. Hablábamos antes de la oportunidad del califato, ¿no? El califato quiere imponer, pero difieren en cuándo. El Estado Islámico hemos visto que hace un año precisamente que lo ha proclamado,
porque considera que en el momento que tiene un territorio bajo su control por mandatos del Corán y de las tradiciones, está obligado a declarar el califato, si no caería en la apostasia. Con lo cual, Al-Qaeda difiere en que considera que no se dan las circunstancias actuales, que hay que formar más al pueblo musulmán antes de declararlo, y no reconocen el califato de al-Baghdadi. La territorialidad lo hemos visto ahora. Califato, el Estado Islámico tiene un Estado, tiene un territorio, Al-Qaeda no tiene. Puede que en el futuro veamos territorio de Al-Qaeda propio en Yemen como tal, como Estado, pero no es el momento. Al-Qaeda no quiere por ahora tener un territorio. Esa territorialidad hace que cambien los medios. Si yo tengo territorio, no combato con terrorismo como Al-Qaeda, yo combato con insurgencia y combato con medios más convencionales, como ejércitos convencionales, para ampliar y defender ese califato. Eso implica también los medios de lucha, hemos dicho, ¿no? Pues bueno, pues si yo combato con el terrorismo, soy más peligroso para Occidente, porque lo que quiero es declarar la guerra al Gran Satán. El Gran Satán es Occidente, queremos acabar con nosotros, mientras que el Estado Islámico se ciñe principalmente a lo que tiene en su Estado Islámico, en lo que quiere intentar conservar. Queda clarísimo, nos quedamos con esa reflexión que desde luego mejor separados estos dos grupos terroristas que no unidos, que seguro que tendrían más fuerza y serían más efectivos. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por este debut en esta sección, que esperemos que sea muy duradera a partir de ahora todos los lunes en esta sección del Mundo en Guerra, interesantísima sin duda. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, veo que después de haberte refrescado nos vienes a contar que el Madrid ha presentado nueva elástica, como diría en terminología futbolística. Exacto, nueva para el gran público, pero no nueva para los espectadores de puntopelota.es, Punto Pelota y el informativo de Intereconomía, ya que hace unos meses se la adelantamos. Vamos primero a ver cómo la ha presentado el Real Madrid en este espectacular anuncio, que precisamente podrán ver al completo en puntopelota.es. La camiseta es blanca, con detalles grises, y la polémica ha llegado con la segunda, que es gris con detalles verdes. Bueno, lo que vamos a ver es justo ahora como el pasado 27 de febrero, hace ya más de 4 meses, en puntopelota.es les adelantamos en exclusiva esta camiseta. Seguimos en el Real Madrid, donde hoy se ha confirmado el fichaje no de un jugador, sino de un técnico de porteros. No sé si conocen al hombre que vamos a ver en pantalla, es Lluís Llopis, el tradicional ayudante de Joaquín Caparrós en el Mallorca, en el Levante, en diversos equipos en los que ha estado. Llega ahora y se incorpora al Real Madrid para ayudar en su cantera. Esta será una buena noticia para el portero que vamos a ver justo a continuación. Keylor Navas fue el portero al que dirigió en el Levante. Keylor, el portero costarricense, siempre se ha referido muy bien a Lluís Llopis y viceversa. Por tanto, seguro que el portero del Real Madrid ha acogido muy bien esta noticia. Seguimos en el Real Madrid, pero viajamos ahora hasta Armenia, donde ayer Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo, tuvo un trascendental partido para la clasificación para la Eurocopa. Cristiano se lució, marcó 3 golazos y celebró uno de ellos, como estamos viendo, mandando callar al público y señalándose la oreja después de que le pitasen durante todo el partido. Un gesto para algunos de arrogancia y para otros de competitividad. Vamos a ver cómo habla de esta competitividad Cristiano Ronaldo al presentar un videojuego hoy en Portugal. It's simple. My expectation is always to be the best, not just in my work, but in this game too. I think they have a huge potential, and let's try to be the best game ever. Bueno, y a continuación, muy rápidamente, vamos a ver la sorpresa que saltó en Girona, en Montilivi, este fin de semana. En la ida para el ascenso, los playoffs de ascenso a Primera División, el Girona ganó 0-3 en la Romareda, y en la vuelta, después de este espectacular 1-4, el Zaragoza se planta en la final, que jugará ante Las Palmas el miércoles y el domingo de esta semana. Juanma, ampliamos esta información en Punto Pelota, imagino, a las 9 de la noche, y después les dejamos, como cada día, con el gato al agua. Gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós. Hacer reformas en el salón. Cambiar mi coche por un monovolumen. Viajar con la familia a Japón. ¿Tienes un deseo? Entra en La Caixa y hazlo realidad con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. ¡Buenísimo! La Caixa, tú eres la estrella. Somos una gran compañía, una compañía comprometida con las personas, con las empresas y con la sostenibilidad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir.
hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de 3 horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Hazme caso, entra como administrador del sistema y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates, pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados, tu mayor garantía. El Gato al Agua, la tertulia política de referencia en televisión presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten del Gato al Agua en Intereconomía Televisión. Dice Ban Ki-moon, hoy en día la mera existencia de Yemen pende de un hilo, mientras las partes se pelean, Yemen arde. Bueno, por cierto que en estas conversaciones están todos menos una parte, que son los hutis, o sea, los chiíes. ¿Por qué? O hutíes. ¿Por qué no han llegado? Pues no se sabe, pero claro es que han empezado las reuniones sin ellos. Está también Irán, por cierto, que es importante aquí porque los rebeldes son chiíes. Aunque quiere decir que se trata de una rama del chiismo que no es la de Irán. Esto es un poco complicado, si quiere se lo explico después, pero ahora que está aquí el... No, sí, solo vengo a decirles que no para el teléfono con el tema de los libros. ¿Libros? ¿Y los gatos? Que están ustedes respondiéndonos muy bien, que nos están ayudando mucho y que si ustedes compran estos 4 libros fantásticos, que les va a explicar Esparta cuáles son, les enviamos el Gato al Agua a su casa. Si llaman al 91-616-2464. Ahí está puesto en el... Y que los libros son espectaculares. Ah, pues ahora os lo recuerdo otra vez. Y si les quiere contar qué libros son, pues que sepan que están... no paran las llamadas telefónicas, especialmente. Luego pueden hacerlo también con un correo electrónico a propuestas@intereconomia.com. No, pero que nos vamos a quedar sin gatos. Y la verdad es que es ver un poco cómo se comportan y cómo creen en lo que nosotros les contamos, a nosotros nos llena de orgullo. Y además nos obliga a muchas cosas. Saludos a todos los espectadores que acudieron a la Feria del Libro, que era un montón. Y bueno, muchísimos. Doble placer, no solo por la firma, sino también por saber que tanta gente al otro lado. Hoy es el último día del curso de Historia de España. Es verdad, hoy terminamos, hacen un pisco labis al final. Eduardo García Serrano y un servidor. O sea que hoy los que quieran apuntarse esta tarde a la Expo, que llamen, tienen que llamar para avisar que van al 91-616-2464. Voy a recordarlo ahora con los libros. Y van a hacerlo muy bonito. No nos disfrazaremos de nada. Don Eduardo y don José Javier. Sí, señor. Y aquí estamos para contarles lo que van haciendo nuestros... ¿Y luego hay un pisco labis? Sí, esta tarde sí, para despedir el curso suyo. ¿Vale? Lo va a utilizar para decir que con eso salda la deuda de los pinchos de tortilla. No, es verdad. Mi deuda con los pinchos de tortilla está totalmente presente. Bueno, es muy interesante lo que puede pasar esta semana, ¿no? Cambio de gobierno, cambio de partido, cambio de cosas, Pedro ¿no? Sánchez, que dice, ¿No? ¿Qué dice? Que él también está en la tesis de que adelanta a septiembre las elecciones Rajoy. ¿Quién lo ha dicho eso el primero? Lo hemos subrayado aquí. Él. No yo. Intereconomía. Bueno, también vale, pero dentro de Intereconomía, él. ¿Y que vienen del oeste para Madrid? ¿Quién lo ha dicho y lo dijo el primero? ¿Que vienen del oeste? ¿Quién? Del oeste. Del final de la tierra, Finisterre. Finisterre, sí señor. Que vienen para Madrid, digo yo. Finisterre. ¿Cómo era? Y Ortegal. Y que Zapata tendría que dimitir ya. Ya tarda, son las 12 menos 10. No, parece que en la reunión del equipo de gobierno hay que dimitir, hombre, Podemos para que no dimita. Vamos a ver, tiene que dimitir, o sea, no dimita ni nada. Alguien que ha dicho eso públicamente tiene que irse ya. Sí, señor. 1, 2, 3, ya. Y el otro lo mismo, el Soto que decía que había que matar no sé quién. Ya. Y si no, si usted tiene poca continencia verbal, no esté en las redes sociales, porque lo va a pasar muy mal.
O si tiene poca continencia verbal, diga algo normal. Sí. Que da igual. Y si además de poca continencia verbal tiene poca contundencia mental, diga menos cosas todavía. Eso también es verdad. Su silencio mejorará muchísimo sus palabras. Hay una frase célebre que es aquella de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Efectivamente. ¿Sabes dónde la vi la primera vez? No. En una grabación del caso Naseiro, ¿te acuerdas? Resulta, estaba grabando, era el tío que decía aquello. Dios santo. Bueno.